Hola, ¿qué tal, maestrantes? Bienvenidos a esta nueva asignatura llamada Las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Mi nombre es Arturo Andrade, soy licenciado en informática por parte de la Universidad Veracruzana y también cuento con una maestría en docencia para bachillerato de parte de la Escuela Normal Superior Veracruzana, Dr. Manuel Suárez Trujillo. Bienvenidos. Bueno, vamos a ver de qué va a tratar esta asignatura. Son tres temas principales, de los cuales vamos a ver la sesión del día de hoy, el tema 1, y dentro del tema 1 existen existen 5 subtemas, que es la visión global del contenido del proceso de aprendizaje y el impacto de las TICs en la educación. Entonces, este video va a tratar acerca de esos dos subtemas de la unidad de aprendizaje número 1. Ok, visión global del contenido del proceso de aprendizaje. Primero que nada, considero importante que ustedes sepan o tengan bien claro la diferencia entre software y hardware, porque luego no nos queda bien claro lo que es uno y lo que es el otro. Básicamente, yo cuando explico esto lo hago con una analogía del cuerpo humano. El hardware es todo lo que puedo ver y lo que puedo tocar, tanto de manera externa como de manera interna. No sé, los órganos, el corazón, los pulmones, el estómago, la sangre, las arterias, los músculos, los huesos, todo lo que veo de fuera también, eso es hardware, ¿no? Y el software es lo que no puedo tocar, que es la parte lógica de mi cerebro, mis ideas, mis pensamientos, mis recuerdos, mi conocimiento, mis miedos, mis alegrías. Eso es el software. En informática es similar, el hardware es todo lo que podemos tocar de manera visible, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una computadora de escritorio, pues está la pantalla, está el monitor, el teclado, está el ratón, está el gabinete. Dentro del gabinete, si yo le quito la carcasa, voy a ver tarjetas, voy a ver un disco duro, fuente de poder, cables, buses, en fin. Eso es lo que yo puedo tocar, a eso yo le llamo hardware. Y lo que no puedo tocar son en sí los programas, ¿no? Los archivos, las fotos, la música, los videos, todo lo que yo genere de contenido, eso es software. También existen dentro del software tres categorías, que es sistema operativo, que es lo que hace que todo funcione en cuanto a lo físico. Está también software de lenguajes de programación, que son programas que generan otros programas. Y por último está el software de aplicación, las llamadas aplicaciones o programas que comúnmente nosotros manejamos. Entonces, hago esta aclaración para que nos quede bien claro, porque vamos a estar hablando muy frecuentemente acerca del software, ¿ok? En este caso, software aplicado a cuestiones educativas. Ahora bien, entrando ya a lo que es más la asignatura, vamos a ver cómo existe o por qué se da la educación en línea. Tenemos que ver un referente histórico para poder saber en dónde estamos ahora situados. Voy a comenzar con la educación a distancia. Este modelo, que no fue muy empleado en México, fue empleado más bien en Estados Unidos y en Europa, consistía en recibir cursos a través de correo postal. Entonces uno se inscribía a alguna licenciatura, a alguna escuela, se hacían los trámites correspondientes, los pagos correspondientes, y entonces la escuela te enviaba el curso, los materiales. Tú tenías que estudiar, y ya una vez que tú te sentías preparado, ya podías presentar un examen. Entonces le decías a la universidad o a la escuela: ¿sabes qué? Mándame mi examen porque yo creo que ya estoy lo suficientemente apto para poder responderlo. Entonces la universidad o la escuela te enviaba el examen, lo respondías y de igual forma lo enviabas, todo esto por correo. Entonces así fue uno de los primeros avances de la educación, digamos, a distancia. Un pequeño concepto nos dice que la educación a distancia se basa en un diálogo didáctico mediante el profesor, mediado entre el profesor y el estudiante, que, ubicado en espacio diferente al de aquel, aprende de forma independiente y o colaborativa. Es una definición de García en el 2003. Y bueno, digamos que este es el papá, por así decirlo, de lo que ahora conocemos educación online o en línea, que precisamente ustedes están cursando. El e-learning, llamado en inglés, es básicamente el aprendizaje electrónico. Es decir, ya dejamos el método tradicional de comunicación, que es el servicio postal,
y ahora lo hacemos todo a través del uso de las TICs, que como ustedes bien saben son las tecnologías de información y comunicación. Entonces, hoy en día hablamos de e-learning o aprendizaje en línea. Ahora bien, continuando con el tema, voy a mencionar algunos datos estadísticos que ustedes pueden encontrar en internet. De hecho, ahí en la presentación les dejo las ligas de donde encontré esta información. Fíjense, en el 2008, hace tan solo 11 años, el 11.3% de las computadoras contaban con acceso a internet en nuestro país. Y el número de internautas, es decir, de personas que tenían el acceso al internet, era de 27.6 millones de personas, teniendo en cuenta que en el 2008 había casi cerca de 100 millones de mexicanos. Esto es de acuerdo al estudio de la Asociación Mexicana del Internet, AMSI, y el estudio se llama Hábitos de los usuarios de Internet en México. Es un resumen ejecutivo hecho en mayo de 2009. Luego, casi 10 años después, en el 2017, fíjense, ahora el 79.1% de la población contaba con acceso a Internet. Es decir, aproximadamente el 66.3 millones de mexicanos. Vean cómo creció significativamente este número, tanto el de la población que contaba con Internet, ¿sí?, como el número de usuarios. Y si lo recordamos hace 2 años, pues el Internet, seguramente ustedes ya contaban con ellos en sus casas, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba estudiando en la carrera, en la facultad, yo salí en el 2003, mi computadora, que yo ensamblé por cierto, cuando por fin mis papás contrataron el servicio del Internet, era a través del módem telefónico. No sé si recordarán que uno cuando hacía uso del Internet y llamaban por teléfono a la casa, el teléfono marcaba ocupado, y si alguien descolgaba el teléfono, Dios santo, se rompía la conexión y había que volver a hacer otra conexión y contaba como otra llamada. Aparte era súper lento, no había tanto contenido, eso es una realidad. Las páginas web eran limitadas, todavía no se le veía el potencial al Internet como un medio masivo de comunicación. Era más para cuestiones escolares, ¿no?, que para cuestiones de entretenimiento. Ya después vino la explosión, el boom del uso del Internet, y Diosito santo, es un monstruo el Internet. De acuerdo con el Financiero, en el 2017 el 47% de las personas que estudian, fíjense, lo hacen a través de una plataforma en línea. Es decir, hace 2 años, del 100% de estudiantes de cualquier nivel, especialmente en licenciatura, maestría y doctorado, el 47% lo estaban haciendo a través del Internet. Fíjense qué dato tan duro. Realmente es un dato importante y muy fuerte, porque nos da una idea de este crecimiento exponencial que ha tenido el uso del Internet y de las TICs, y cómo es que se han conjugado en un binomio que ha permeado en diferentes aspectos, pero sobre todo en el aspecto educativo. Hoy en día podemos meternos a cualquier sitio o portal de Internet de las universidades que hay en todo el mundo y podemos acceder sin problemas a una maestría o a un doctorado. Entonces, sin necesidad de salir de nuestras casas. Vamos, ustedes lo están viviendo, ¿no? Qué mejor ejemplo que ustedes para atestiguar esta situación. Entonces ven cómo realmente el Internet sí ha logrado cambiar la forma de hacer la escuela. Ahora sí, impacto de las TICs en la educación. Sin lugar a dudas, en los últimos años, como les decía, los avances tecnológicos han permeado a la sociedad en diversos aspectos de la vida cotidiana. Yo, por ejemplo, mi nómina, me llega un mensaje a través de la aplicación del celular. Yo descargué la aplicación del banco en el cual cobro mi quincena, y cada que me depositan o hago algún movimiento, enseguida me llega un mensaje en el cual me está indicando qué fue lo que pasó. Yo, sin mentirles, tiene como 6 meses que no me aparezco en un banco, ni siquiera para sacar dinero. ¿Por qué? Porque hoy incluso vamos a hacer la despensa, vamos a, no sé, al Walmart o a la bodega Horrera o a Chedraui, y paga uno con la tarjeta de nómina y te pregunta la cajera si quieres disponer de efectivo, que el monto máximo es, creo, 2,000 pesos. Entonces, perfecto, dices que sí, te dan 2,000 pesos en ese momento y no tienes que aparecerte en el banco.
La luz, el recibo de la Comisión Federal, tiene tiempísimo que tampoco me paro en un cajero de la CFE o de Telmex, por ejemplo. Con la misma aplicación del celular del banco, escaneo el código de barras, ¿no? Tanto del recibo de la luz como del teléfono. En automático que lo escaneo me aparece el monto, la cantidad a pagar, y le digo que sí, y listo, se acabó. No tengo que hacer filas, no tengo que salir de mi casa, no tengo que perder tiempo, porque es una pérdida de tiempo. Entonces, la verdad es que el internet y las aplicaciones que tenemos hoy en día nos han hecho la vida mucho más fácil, ¿no? Esa es una realidad. Les decía yo que la educación no se escapa de estas ventajas que tenemos. El crecimiento ha sido realmente muy importante y es por ello que tenemos que tocar este tema, para que ustedes visualicen el potencial al que pueden llegar o pueden alcanzar una vez que terminen la maestría. Porque, bueno, si bien es cierto, están estudiando una maestría en educación, podría ser dentro de un aula físicamente, o bien podría ser a través de este medio, ¿no? Continúo. Dice, a pesar de que en la actualidad México se encuentra por debajo del promedio mundial en el uso de las TICs, solamente 76.7 millones de personas acceden al internet en nuestro país. Es decir, bueno, también hay que entender una situación. México es un país muy grande. Además, geográficamente tiene muchas dificultades para poder transmitir y recibir información a través de internet. Esa es una realidad. Tampoco nos podemos comparar con países europeos que son muy pequeñitos, tanto geográficamente como en cuanto a población. Entonces, bueno, si nos vamos a un país europeo como Francia, ahí prácticamente todas las personas cuentan con un teléfono, un smartphone, o una tableta electrónica, o una laptop con conectividad a internet, sin necesidad de estar conectando un cable, ¿no? Entonces, bueno, también es una realidad, ¿no? Tenemos un desfase tecnológico en ese sentido, pero se debe también a ciertas circunstancias propias de nuestro país. Entonces, en México 76.7 millones de personas acceden al internet hoy en día, y el crecimiento del uso de las TICs en el sector educativo se ha incrementado en un 17% respecto del 2017. Tenemos una principal barrera del acceso al internet, que es la velocidad de navegación. Les mencionaba yo de los problemas que tenemos en nuestro país. No podemos compararnos con un país europeo, un país pequeño, que tiene todos los avances tecnológicos dispuestos al alcance, y la población aparte tiene una muy buena capacitación de cómo poderle sacar provecho a estos recursos. Entonces no podemos, por ejemplo, pedirle a, no sé, aquí en el estado de Veracruz, la sierra de Chicontepec, por ejemplo, que haya una buena conectividad, porque a veces ni siquiera energía eléctrica tiene. Entonces, ¿cómo voy a conectar un módem de internet si no hay, en este caso, energía eléctrica, ¿no?, para poder hacer funcionar el aparato? Entonces sí es bastante complicado, sobre todo en zonas serranas. En zonas urbanas ya no hay tantas limitaciones. La ventaja es que tenemos acceso a muchos proveedores de internet, y pues ya uno decide con cuál se queda, dependiendo del costo-beneficio que nos ofrezcan. Y bueno, en zona urbana no hay mayor inconveniente, pero en zonas rurales, zonas indígenas, zonas serranas, ahí es el problema. Y hay que tener en cuenta que mucha de la población mexicana pues vive en este tipo de asentamientos. Fíjense, continuando con esto, un hallazgo interesante es el interés que las TICs generan en el alumnado. En el alumnado moderno, en el de hoy en día, en el de los ya no llamados millennials. Nosotros los del 80 para atrás somos millennials. Me refiero a los centennials, los nacidos del 2000 para acá. Estos jóvenes que ya nacieron con la tecnología bajo el brazo. Nosotros fuimos unos migrantes digitales. A nosotros nos tocó todavía ver la televisión sentados todos en la sala, ¿no? Y poner, no sé, siempre en domingo quizá, que era lo que mayormente se veía un domingo por la tarde. Y hoy en día ya no, ya los jóvenes ni siquiera ven televisión abierta. Si ustedes le preguntan a un muchacho o a una muchacha de hoy en día, de unos 15, 16 años, qué consumen en cuanto a tecnología se refiere, la televisión queda relegada en el último término. Si acaso ven televisión cuando hay algún programa, no sé, que les interese, como un partido de fútbol, ¿no? Algún, no sé, América Chivas, o algún encuentro de la selección mexicana. De ahí en fuera,
la verdad es que el día de hoy el consumo de televisión abierta en México ha venido a la baja. Prueba de ello es que uno de los principales proveedores de este tipo de mercancía, ¿no?, es Televisa. Y bueno, hoy en día Televisa se encuentra en una de sus peores crisis debido a la pérdida de muchos contratos, la pérdida de publicidad, contratos con el gobierno, en fin. Esto ha hecho que la empresa vaya en descenso constante. Luego dice, esto se debe a las posibilidades dinámicas e interactivas para presentar conceptos que tienen las TICs, utilizando animaciones, realizando simulaciones, visualizando videos, imágenes, audios, etc. La motivación es relevante, ya que un estudiante motivado se involucra y concentra más en la clase, y ello favorece el aprendizaje. Esto es una realidad. No por llevármelos al centro de cómputo o no porque me vea yo muy moderno y les deje yo sacar el celular y les mande yo algún video por, no sé, alguna red social, ya estoy haciendo un uso correcto de las TICs. ¿Por qué? Porque el joven de hoy en día, el estudiante moderno, se pierde fácilmente, es muy fácil de que pierda la concentración. Entonces, si yo no encauzo de manera correcta los materiales digitales que le voy a proporcionar a mi estudiante y le digo qué es lo que quiero que haga de una manera concisa, concreta, el estudiante se va a perder. ¿Qué va a pasar? Al minuto de que prende el teléfono o de que empiece a hacer la actividad, se comienzan a mandar WhatsApps, mensajes, o comienzan a ver videos en YouTube, o se meten a sus redes sociales. Ahí perdimos el control del grupo. ¿Qué se debe hacer? En este caso, el profesor, el maestro frente al grupo debe tener la capacidad de encauzar la tecnología en beneficio del estudiantado. Que el estudiantado aproveche al 100% todos los materiales digitales, recursos didácticos electrónicos con los que cuenta hoy en día. Les apuesto que, me atrevo a pensar que hoy en día prácticamente todos los jóvenes tienen un smartphone, todos. Aunque no tengan señal, ¿no? Por ejemplo, en la escuela en donde doy clases, no hay señal de celular. Sin embargo, los jóvenes, todos, traen un smartphone. Y están tomándose fotos, y de repente cuando tienen algún lugar donde hay señal, descargan imágenes, o descargan videos, o descargan los famosísimos memes, ¿no?, que también pueden ser utilizados en beneficio del aprendizaje. Entonces, los vemos ahí compartiendo stickers, ¿no? De repente lo hacen a través del Bluetooth del teléfono, y ahí están los chicos. Y ya cuando llegan a un lugar donde hay señal, o donde encuentran un wifi abierto público, o alguna casa que tenga wifi, de repente, oye, porque me ha pasado, maestro, ¿me puede dar su clave de wifi? Así, que bueno, sí, es esta, ¿no? Y ahí ven a los chamacos bien metidos en el teléfono. Entonces, todos tienen un smartphone. ¿Qué hay que hacer? Encauzar al alumno para que le saque provecho a ese aparato electrónico. Que no nada más sea para ver redes sociales, o subir fotos a Instagram, o ver videos en YouTube, o no sé, compartir memes en Facebook. Que sea una herramienta didáctica de la cual ellos puedan aprender.